¡No te atrevas a tocarla, Ricard! Si pones un solo dedo sobre ella, te juro por la memoria de mi esposa que este será el último lugar que veas antes de la cárcel. El grito de Julián todavía retumba en mis oídos mientras el fuego comenzaba a lamer las vigas de madera vieja del granero. Yo estaba allí, tirada en el suelo, con el vestido rasgado y el corazón hecho pedazos, mirando cómo el hombre que siempre creí de piedra se jugaba la vida por una mujer que, hasta hace poco, dormía entre sacos de harina en una despensa oscura. En ese momento, entre el humo y los gritos, lo supe. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Antes de empezar de verdad, si te gustan las historias que hablan de amor, esperanza y segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte ninguna. A veces cierro los ojos y todavía puedo oler el aroma del café recién colado mezclado con el polvo de la carretera de tierra que me trajo hasta la hacienda Los Olivos. No siempre fui la mujer que viste sedas frente al espejo de la alcoba principal. No. Mi historia comenzó con el sonido de mis botas gastadas golpeando el camino, buscando un refugio, buscando una razón para seguir respirando después de que la vida me lo quitara todo. Llegué un martes gris, con el cielo amenazando una tormenta de esas que limpian la tierra pero ensucian el alma. La hacienda se alzaba imponente, con sus paredes blancas y sus tejas rojas, rodeada de campos que parecían no tener fin. Tenía hambre, un hambre antigua que te muerde las entrañas, y las manos temblorosas de tanto cargar una maleta que solo contenía recuerdos y un par de mudas de ropa. ¿Qué quieres aquí, muchacha? La voz de doña Matilde, la gobernanta, cortó el aire como un látigo. Era una mujer seca, con el moño tan apretado que parecía que los ojos se le iban a salir de las órbitas. Busco trabajo, señora. De lo que sea. Sé limpiar, sé cocinar, sé cuidar animales, le dije, bajando la mirada. En el campo, uno aprende temprano que la humildad es la única moneda que no se devalúa. Ella me miró de arriba abajo, con un desprecio que me hizo sentir más pequeña que un grano de arena. Me llevó hasta la parte trasera de la casona, lejos de la elegancia de los portales y las flores. No hay camas libres, sentenció, abriendo una puerta pesada de madera que crujió en protesta. Dormirás aquí, en la despensa. Si te escucho quejarte, te vas a la calle antes del amanecer. El lugar olía a humedad, a granos viejos y a olvido. Había un pequeño espacio en el suelo, entre sacos de arpillera y estantes llenos de conservas. No había cama ni almohada, solo el frío suelo de tierra batida. Esa noche, mientras me acurrucaba tratando de encontrar calor en mis propios brazos, escuché el galope de un caballo acercándose. Era él, don Julián, el dueño de todo aquello. Lo vi a través de una rendija de la puerta, un hombre alto, con el sombrero calado hasta las cejas y una tristeza en los hombros que pesaba más que cualquier fardo de heno. No sabía que ese hombre, el que todos temían por su silencio sepulcral, sería quien me sacaría de la oscuridad. Pero esa primera noche, el miedo era más fuerte que la esperanza. Mientras el viento silbaba entre las grietas de la despensa, me pregunté si alguna vez volvería a sentir el calor de un hogar, o si mi destino era simplemente ser una sombra más entre las paredes de Los Olivos. Lo que no sabía era que alguien ya estaba observando mis pasos y que un secreto guardado en lo profundo de esa casa estaba a punto de despertar. Esa primera noche en la despensa fue una eternidad de sombras. Cada crujido de la madera vieja me hacía saltar el corazón. El suelo de tierra batida parecía succionar el poco calor que me quedaba en el cuerpo, y el olor a cuero viejo y granos almacenados se me instalaba en los pulmones como un recordatorio de mi nueva realidad. Yo no era más que una herramienta para esta hacienda, algo que se guarda en un cajón cuando ya no se usa. Me desperté antes de que el primer gallo cantara. Tenía los huesos entumecidos y el cuello rígido, pero no había tiempo para quejarse. Doña Matilde apareció con una vela en la mano. Su rostro iluminado desde abajo parecía una máscara de cera llena de arrugas de amargura. «Levántate, muchacha»,
En Los Olivos, el pan se gana con sudor, no con sueños, me dijo, lanzándome un trapo sucio. Empieza por los pisos de la cocina y el comedor principal. Quiero que brillen antes de que don Julián baje. Y recuerda, no hables si no se te pregunta. Y sobre todo, no lo mires a los ojos. Al patrón le gusta el silencio. Pasé las siguientes horas de rodillas. Mis manos, ya endurecidas por el trabajo en mi antiguo pueblo, se sumergían en el agua helada una y otra vez. Mientras tallaba la madera oscura del comedor, escuché unos pasos pesados y rítmicos. Tac, tac, tac. Las espuelas tintineaban con una autoridad que me hizo encoger los hombros. Era él. Me quedé inmóvil, pegada al suelo, con la cabeza baja como me habían ordenado. Don Julián pasó a mi lado sin decir una palabra, pero su presencia era como una corriente de aire caliente en medio de ese invierno interno que yo cargaba. Se detuvo frente al ventanal que daba a los potreros. Escuché el roce de su abrigo de cuero y el suspiro profundo de un hombre que carga con un mundo que ya no le interesa. Matilde. Su voz era grave, profunda, como el eco de un pozo. ¿Quién es esta mujer? Mi respiración se detuvo. Sentí el agua fría escurriendo por mis dedos. Una recogida, patrón, respondió la gobernanta con un tono de voz que pretendía ser humilde, pero que destilaba veneno. Vino pidiendo caridad y le di algo que hacer para que no sea una carga. No se preocupe, no estorbará. Julián no respondió de inmediato. Sentí sus ojos sobre mi espalda. No era una mirada de deseo, era algo más pesado, como si estuviera tratando de leer las cicatrices de mi alma a través de mi ropa vieja. Asegúrate de que coma, dijo finalmente, y salió hacia los establos. Matilde soltó un bufido cuando él se fue. Ya escuchaste. A comer rápido, que te esperan los establos. Y ni creas que por esas palabras del patrón te vas a volver especial. Aquí, las que llegan de la nada, terminan en la nada. El trabajo fue agotador. Limpiar las caballerizas bajo el sol inclemente me dejó exhausta. Pero había algo en el aire de la hacienda que me mantenía alerta. Al atardecer, cuando regresaba a mi rincón en la despensa, vi a un hombre joven, vestido con ropas caras y una sonrisa que no me gustó nada. Era Ricardo, el sobrino del patrón. Me cerró el paso cerca del pozo. Vaya, vaya. Matilde se olvidó de mencionar que la nueva pieza de la hacienda era tan joven. Dijo, recorriéndome con una mirada que me hizo sentir sucia. Soy Ricardo, y te conviene llevarte bien conmigo, muchacha. Mi tío no estará aquí para siempre. No respondí. Me escabullí como pude y me encerré en la despensa, con el corazón galopando. Me senté sobre un saco de harina, temblando. El hambre me dolía, pero el miedo a ese hombre era peor. Me pregunté qué secretos escondían esas paredes blancas. ¿Por qué Julián vivía como un fantasma en su propia casa? ¿Y qué pretendía Ricardo con esa mirada de cazador? Esa noche, el hambre fue más fuerte que el sueño. Me levanté a oscuras, tanteando la estantería de la despensa buscando algo, aunque fuera un pedazo de pan duro que hubieran olvidado. El silencio de la casa era absoluto, hasta que escuché un ruido en la cocina. Una luz tenue de vela se filtraba por debajo de la puerta de mi encierro. Alguien estaba allí. Y no era Matilde. El corazón me golpeaba las costillas como un animal enjaulado. Me quedé petrificada detrás de la puerta de madera, conteniendo la respiración. La luz de la vela afuera se movía lentamente, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre los sacos de harina. ¿Sería Ricardo? ¿Habría venido a buscarme después de sus palabras en el pozo? El miedo me subió por la garganta como un sabor amargo. De repente, la puerta de la despensa se abrió con un quejido metálico. Me encogí contra la pared, tratando de hacerme invisible entre las sombras. Pero la luz de un candelabro de 3 velas iluminó el rostro de la persona que entraba. No era Ricardo, era don Julián. Se veía diferente sin el sombrero. Tenía el cabello oscuro veteado de algunas canas en las sienes y una expresión de cansancio infinito.
Se detuvo en seco al verme. Sus ojos, que yo creía de hielo, se abrieron de par en par al descubrirme allí, ovillada en el suelo sobre un pedazo de arpillera sucia. «¿Qué haces aquí?», preguntó con esa voz que parecía salir desde el fondo de la tierra. Yo... No me salían las palabras. Mi voz era un hilo quebrado. Doña Matilde me dijo que este era mi lugar, patrón. Él bajó el candelabro, iluminando el rincón donde yo dormía. Vio el cuenco de madera con restos de agua, la manta raída y la humedad que brotaba de las paredes. Vi cómo su mandíbula se tensaba y cómo un brillo de furia, una furia noble, se encendía en sus pupilas. «¿Aquí?», repitió casi en un susurro. «¿Duermes en el suelo de una alacena?». «No quería molestar, señor. Solo necesito el trabajo». Intenté levantarme, pero el frío me había entumecido las piernas y tropecé. Él dio un paso rápido y me sostuvo del brazo. Su mano era grande y firme, y por un segundo, el calor de su piel atravesó mi manga rota, quemándome de una forma que no pude explicar. Fue el primer contacto humano que no sentí como una agresión. «¡Matilde!», rugió él. Su grito rompió el silencio de la madrugada como un trueno en medio de la llanura. A los pocos minutos, la gobernanta apareció en la cocina, con una bata vieja y el cabello suelto, temblando de pies a cabeza. Al ver a Julián sosteniéndome, su rostro pasó de la sorpresa a una palidez mortal. «Patrón, yo pensé que ella es solo una muchacha de campo. No quería importunar en las habitaciones de la casa», balbuceó Matilde, tratando de recuperar su arrogancia. «¡Silencio!», la cortó Julián, y su voz hizo que los platos en los estantes vibraran. «En mi casa no se trata así ni a los perros. ¿Desde cuándo la hacienda Los Olivos se convirtió en una mazmorra bajo tu mando?». Julián se volvió hacia mí. Me miró intensamente, y por primera vez cumplí el pecado de mirarlo directamente a los ojos. Eran oscuros, profundos, llenos de una soledad que se reflejaba en la mía. «Toma tus cosas», me ordenó, pero esta vez su tono era suave, casi protector. «Matilde, despierta a las criadas. Preparen el mejor cuarto de la planta alta para ella, el que está junto a la biblioteca. Ahora mismo». «Pero, patrón», chilló Matilde, «ese cuarto es para invitados de honor». «Ella no dormirá un minuto más en la tierra», sentenció él, sin soltar mi brazo. «A partir de hoy, Elena no es una empleada más. Ella estará bajo mi protección personal». Mientras subía las escaleras de madera tallada, dejando atrás la oscuridad de la despensa, sentí el peso de las miradas de odio de Matilde desde abajo. Sabía que ese gesto de bondad de Julián acababa de declararme la guerra en esa casa. Pero mientras caminaba a su lado, sintiendo el aroma a tabaco y campo que desprendía su ropa, algo dentro de mí, algo que creía muerto, empezó a latir de nuevo. Sin embargo, al final del pasillo, vi una sombra. Ricardo estaba apoyado en el marco de una puerta, observando la escena con una sonrisa torcida y los brazos cruzados. Sus ojos brillaban con una malicia nueva, como si acabara de encontrar el punto débil de su tío. Aquella habitación era más grande que toda la casucha donde crecí. Las sábanas eran blancas, de un hilo tan fino que me daba miedo tocarlas con mis manos ásperas, y el aire olía a jazmines que trepaban por el balcón. Pero esa noche no pude pegar el ojo. Me senté en el borde de la cama, mirando mis pies descalzos sobre la alfombra suave, sintiéndome como una impostora. ¿Qué hacía una muchacha que ayer dormía con los ratones en un lugar destinado a la nobleza del campo? Al amanecer, el agua caliente me esperaba. Fue el primer baño de mi vida que no se sentía como una penitencia en el río helado. Mientras el vapor llenaba la estancia, sentí que la mugre de la carretera y el peso de mis penas se escurrían por el desagüe, pero al salir, la realidad me golpeó en la puerta. Matilde entró sin llamar, dejando sobre la cama un vestido de algodón azul, sencillo pero impecable. Su rostro era una máscara de desprecio. «No te acostumbres, muchacha», siseó.
acercándose tanto que pude oler el rancio de su amargura. El patrón tiene el corazón blando por la culpa de su viudez, pero yo sé leer a las de tu clase. Crees que por dormir entre sedas ya eres alguien, pero para mí sigues siendo la misma muerta de hambre que salió de la alacena. Solo trato de trabajar, doña Matilde, respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque mis manos temblaban. El trabajo de una mujer como tú no es limpiar pisos, ¿verdad? Me lanzó una mirada cargada de veneno. Ten cuidado. En esta casa, las paredes tienen oídos y el orgullo de don Julián es muy frágil. Si intentas seducirlo, yo misma te sacaré de aquí a latigazos. Se fue dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Me puse el vestido, que me quedaba un poco grande, y bajé a la cocina. No quería privilegios. Quería ser útil. Pero al llegar al patio central, me encontré con Julián. Estaba revisando la montura de su caballo negro, el Sombra. Al verme, se detuvo. Sus ojos recorrieron mi figura, y por un segundo, vi un destello de algo que no era lástima. Era admiración. Un rubor violento me encendió las mejillas. «Te sienta bien el azul, Elena», dijo con esa voz que parecía vibrar en mi pecho. «Hoy no irás a los establos. Necesito que alguien ponga orden en la biblioteca. Matilde dice que es un trabajo de hombres, pero yo creo que hace falta una mano que sepa cuidar lo que es valioso». «Yo no sé leer muy bien, patrón», confesé, bajando la cabeza, avergonzada de mi ignorancia. Él se acercó. Estaba tan cerca que pude notar las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, marcas de años de sol y de llanto contenido. Extendió su mano y con un dedo levantó mi mentón para que lo mirara. Los libros no solo se leen con los ojos, Elena. Se cuidan con el alma. Y tú tienes un alma que ha sobrevivido a mucha tormenta. Eso es suficiente para mí. En ese momento, el silencio del campo nos envolvió. El tiempo se detuvo entre nosotros. Sus dedos rozaron apenas mi piel y sentí una descarga eléctrica que me recorrió la espalda. Estaba a punto de decir algo, de agradecerle, cuando una risa burlona rompió el encanto. Ricardo estaba apoyado en una columna, fumando un cigarro, observándonos con una intensidad peligrosa. «Vaya, tío, no sabía que la biblioteca necesitaba cuidados tan especiales», dijo Ricardo dejando escapar el humo lentamente. «Ten cuidado, no sea que los libros terminen quemándose por tanto fuego contenido». Julián apartó la mano bruscamente y su rostro volvió a ser la piedra fría de siempre. No dijo nada, montó a Sombra y salió al galope, dejando una nube de polvo tras de sí. Yo me quedé allí, sola frente a la mirada depredadora de Ricardo, comprendiendo que mi nueva vida no era un sueño, sino el inicio de una pesadilla donde yo era el premio en disputa. La biblioteca era un lugar detenido en el tiempo. El olor a papel viejo, cuero y cera de abeja llenaba el aire, creando una atmósfera de paz que contrastaba con el nudo de nervios que yo tenía en el estómago. Pasé todo el día limpiando el polvo de los lomos de cuero de aquellos libros que guardaban secretos que yo no podía descifrar. A través de los grandes ventanales, veía el sol descender lentamente, pintando el cielo de la hacienda con tonos naranjas y violetas, como si el campo mismo estuviera sangrando belleza. Al atardecer, el cansancio me llevó a la baranda principal. El aire empezaba a refrescar y el aroma de la tierra mojada por el riego me traía recuerdos de mi infancia, de una época donde la vida era dura, pero mi corazón estaba completo. Allí estaba él. Julián estaba sentado en su mecedora de mimbre, con la vista perdida en el horizonte, donde el sol se hundía detrás de las colinas. Tenía una copa de cristal en la mano, pero no bebía. Simplemente observaba. Me detuve en la puerta, dudando si dar media vuelta, pero él habló sin mirarme. «El campo es el único lugar donde el silencio no duele, Elena. Acércate». Caminé con pasos tímidos y me apoyé en la barandilla de madera, a unos metros de él. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era el silencio incómodo de Matilde. Era una pausa necesaria, un respiro.
¿Extrañas tu pueblo? Preguntó de repente, volviendo su rostro hacia mí. La luz del crepúsculo resaltaba las líneas de su perfil, dándole un aire de estatua antigua. A veces, patrón, extraño a mi gente, pero ese lugar ya no existe para mí. Solo quedan cenizas y deudas. Respondí con sinceridad, sintiendo un nudo en la garganta. Aquí estoy aprendiendo a respirar de nuevo. Él se levantó lentamente y caminó hacia mí. Se detuvo a mi lado, mirando también hacia los potreros. Estábamos tan cerca que mi brazo casi rozaba el suyo. Podía oler el aroma a cuero, tabaco y ese perfume cítrico que lo acompañaba. Esta tierra ha visto mucha muerte, Elena, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Mi esposa amaba estos atardeceres. Ella decía que el sol se escondía para que nosotros pudiéramos valorar la luz del día siguiente. Cuando ella se fue, pensé que el sol no volvería a salir para mí. Era la primera vez que hablaba de ella. Sentí una punzada de tristeza por él, pero también algo que no supe identificar. Quise extender mi mano y tocar la suya, darle un consuelo que las palabras no podían, pero me contuve. Él era el patrón. Yo, la muchacha de la despensa. El sol siempre sale, patrón, susurré. A veces las nubes son muy gruesas, pero él está ahí, esperando. Él giró la cabeza y me miró. Sus ojos oscuros buscaron los míos en la penumbra. Hubo un momento, un segundo eterno, en el que el mundo desapareció. Su mirada bajó a mis labios y por un instante sentí que el espacio entre nosotros se desvanecía. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Estábamos a punto de romper esa barrera invisible que nos separaba. «Tío, los capataces están esperando el informe de la cosecha». La voz estridente de Ricardo rompió el encanto como un cristal estrellado. Julián se tensó de inmediato y dio un paso atrás, recuperando su máscara de frialdad. Su rostro se endureció y sus ojos volvieron a ser de piedra. «Ya voy», respondió Julián secamente, sin volver a mirarme. Se alejó con paso firme, dejándome allí, con el corazón acelerado y el frío de la noche empezando a calar en mis huesos. Ricardo se quedó apoyado en el marco de la puerta, mirándome con una sonrisa cargada de malicia mientras jugaba con una navaja de bolsillo. «Ten cuidado con las sombras del porche, Elena», siseó Ricardo. «A veces, lo que parece luz es solo un incendio que te va a quemar. Y mi tío, él ya tiene demasiadas cenizas encima». Me quedé sola en la oscuridad de la baranda, preguntándome si aquel cruce de miradas había sido real o solo un espejismo de mi soledad. Pero algo era seguro. El deseo reprimido que sentí en los ojos de Julián era real, y el peligro que representaba Ricardo también. La mañana siguiente nació con una pesadez extraña en el aire. El cielo estaba encapotado, de un color gris plomo que presagiaba una de esas tormentas que azotan el campo sin piedad. Yo intentaba concentrarme en mis labores en la biblioteca, pero la sensación del roce de Julián en el porche todavía me quemaba la piel. De pronto, un estrépito de pasos rompió la paz del pasillo. La puerta se abrió de golpe y doña Matilde entró con el rostro desencajado, pero sus ojos brillaban con un triunfo cruel que me heló la sangre. Detrás de ella, Ricardo observaba con una falsa expresión de preocupación. «¡Ladrona! ¡Maldita muerta de hambre!», gritó Matilde, señalándome con un dedo tembloroso. «¿De qué habla, señora?», pregunté, retrocediendo hasta chocar con el escritorio de roble. «No te hagas la inocente», chilló. «Ha desaparecido el relicario de oro de la difunta señora, el que estaba en el altar del salón principal. Nadie más ha entrado ahí desde que tú llegaste con tus aires de grandeza. Eso no es verdad. Yo no he tocado nada que no sea mío». Mi voz temblaba, pero no por culpa, sino por el miedo a la injusticia que veía venir. «Ah, ¿no? ¿Y esto qué es?». Matilde caminó hacia mi delantal, que estaba colgado cerca de la ventana, y de uno de los bolsillos sacó una cadena de oro con un corazón labrado.
El metal brilló bajo la luz gris de la tarde, hiriéndome la vista. Yo me quedé sin habla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ricardo dio un paso al frente, negando con la cabeza. Qué decepción, Elena. Y pensar que mi tío te puso en el mejor cuarto. Parece que la cabra siempre tira al monte, dijo él, con un tono de lástima fingida que me dio náuseas. Yo no puse eso ahí, grité, mirando a Ricardo a los ojos. Ustedes lo saben. En ese momento, la figura imponente de Julián apareció en el umbral. Se había quitado las espuelas y caminaba en silencio, pero su sola presencia llenó la habitación de una tensión eléctrica. Miró el relicario en manos de Matilde y luego me miró a mí. Su rostro era una máscara de piedra, imposible de leer. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con esa voz baja que mandaba más que cualquier grito. Patrón, encontré esto en el delantal de la muchacha, dijo Matilde, fingiendo una voz quebrada. Se lo advertí, señor. Estas mujeres no tienen honor. Se aprovechan de su buen corazón para saquear los recuerdos de su difunta esposa. Julián tomó el relicario. Sus dedos largos acariciaron el oro con una melancolía que me dolió en el alma. Me miró intensamente. En ese silencio eterno, sentí que mi futuro pendía de un hilo. Si él creía la mentira, yo volvería a la carretera, al hambre y a la nada, pero con el corazón mucho más roto que antes. Elena, dijo él, y su voz hizo que me estremeciera. Mírame y dime la verdad. ¿Tú tomaste esto? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no permití que cayeran. Lo miré directamente, sosteniendo su mirada con toda la dignidad que me quedaba. Nunca le robaría nada, patrón. Menos algo que sé que le duele tanto. Prefiero morir de hambre en el camino que traicionar su confianza. Matilde soltó una carcajada amarga. Mentiras. El oro estaba en sus manos, patrón. Hay que entregarla a las autoridades del pueblo. No podemos permitir que una delincuente duerma bajo este techo. Julián cerró el puño sobre el relicario, ocultándolo en su palma. Miró a Matilde, luego a Ricardo, y finalmente clavó sus ojos en el delantal. Un silencio sepulcral se apoderó de la biblioteca. Afuera, el primer trueno de la tormenta retumbó en la distancia, como una advertencia. ¿Me creería a mí, una desconocida que dormía en la alacena, o a la mujer que llevaba media vida sirviendo a su familia? El aire pesaba como el plomo, y yo sentía que mi alma se asomaba al precipicio. El silencio en la biblioteca era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared marcando cada segundo de mi agonía. Julián sostenía el relicario con fuerza, con los nudillos blancos, y yo sentía que en cualquier momento daría la orden de que me sacaran a rastras de la hacienda. Matilde tenía una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de los labios. Ya saboreaba mi derrota. Julián dio un paso hacia mí. Su sombra me envolvió, alta y poderosa. Matilde, dijo él sin quitarme los ojos de encima. ¿Quién limpió el salón principal esta mañana antes que Elena? La gobernanta parpadeó, sorprendida por la pregunta. Bueno, patrón, yo estuve supervisando, pero Elena entró sola a las 10. A las 10 de la mañana yo estaba en el despacho. La voz de Julián subió un tono, volviéndose gélida, y vi por la ventana a Elena cargando agua hacia los establos. A las 10 de la mañana, este relicario ya no estaba en el altar, porque yo mismo lo busqué para guardarlo. Un jadeo escapó de los labios de Matilde. Ricardo, que estaba recostado contra la estantería, se tensó de inmediato y dejó de jugar con su navaja. Entonces, si usted ya sabía que no estaba, ¿por qué me deja mostrarlo?, balbuceó Matilde, perdiendo los colores. Para ver hasta dónde llegaba tu malicia. Julián se dio la vuelta con una furia contenida que hacía vibrar el suelo. Elena no pudo robar algo que ya estaba bajo llave en mi escritorio desde anoche. Lo que quiero saber es cómo llegó ese relicario al delantal de esta muchacha si yo lo tenía guardado en mi cajón. Un cajón cuya llave solo tú y Ricardo saben dónde se esconde.
El rostro de Ricardo se transformó. La máscara de indiferencia se rompió para mostrar un destello de odio puro. Matilde empezó a temblar visiblemente. «Patrón, debe haber una confusión», gritó la mujer. «Yo solo quería proteger su casa». «¡Os, basta!», rugió Julián. Se acercó a mí y, frente a la mirada atónita de sus enemigos, puso una mano firme sobre mi hombro. Era un gesto de propiedad, de escudo. Elena no es una ladrona. Es una mujer íntegra, algo que parece que en esta casa se ha olvidado. Se volvió hacia Matilde con ojos de fuego. «Pídale disculpas. Ahora mismo». «¿Qué?». Matilde parecía que iba a asfixiarse. «¿Yo? ¿A ella?». «He dicho que le pidas disculpas». La voz de Julián era un decreto. «Y si vuelvo a escuchar una sola acusación falsa, una sola palabra de desprecio hacia ella, serás tú la que duerma en el camino, Matilde. 30 años de servicio no te dan derecho a la crueldad». Matilde me miró. Si las miradas pudieran matar, yo habría caído muerta en ese mismo instante. «Lo siento», masculló entre dientes, antes de salir huyendo de la habitación, roja de humillación. Ricardo soltó una risa seca y cínica. «Vaya, tío, parece que la muchacha de la despensa tiene más poder del que pensaba. Ten cuidado, no sea que por proteger a una desconocida termines echando a la gente que realmente te importa». «Vete de aquí, Ricardo», dijo Julián sin mirarlo. Cuando nos quedamos solos, la tensión cambió de forma. Ya no era miedo. Era algo eléctrico, algo que flotaba en el aire entre nosotros dos. Julián no me soltó el hombro de inmediato. Me miró con una mezcla de arrepentimiento y una ternura que me desarmó por completo. «Perdona que hayas tenido que pasar por esto», susurró. «Nadie te había cuidado antes, ¿verdad?». «No, patrón», respondí, y esta vez una lágrima rebelde se me escapó. «Siempre he tenido que ser yo mi propio escudo». Él extendió su otra mano, y con el pulgar secó mi mejilla. El roce de su piel contra la mía fue como un incendio en medio de la tormenta que arreciaba afuera. Por un segundo, sentí que él quería decirme algo más, algo que su posición y su pasado le prohibían. «Mientras estés en los olivos, Elena, nadie volverá a humillarte. Tienes mi palabra». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales de mi habitación, no podía dejar de pensar en su toque. Él me había defendido frente a todos, pero sabía que el odio de Matilde y Ricardo ahora sería como una serpiente escondida en la hierba, esperando el momento justo para morder. Y el peor peligro no era el odio de ellos, sino este sentimiento que empezaba a crecer en mi pecho, un sentimiento que sabía que podía ser mi ruina o mi salvación. La tormenta de la noche anterior había dejado el campo cubierto de una bruma espesa, como si la tierra misma quisiera esconder los secretos que se tejían en la hacienda. Aunque don Julián me había dado su protección, el ambiente en la casa se había vuelto gélido. En los pasillos, los susurros de los criados se cortaban cuando yo pasaba, y la sombra de Ricardo parecía estar en todas partes. Ese mediodía, Julián tuvo que cabalgar hasta el pueblo vecino por un asunto de linderos. Me sentí desprotegida en cuanto escuché el galope de sombra alejándose. Traté de refugiarme en mis labores, pero el aire en la casa se sentía viciado. Bajé al jardín trasero para recoger algunas hierbas para la cocina, buscando el consuelo del aire libre. Fue entonces cuando lo vi. Ricardo estaba sentado sobre una pirca de piedra, puliendo sus botas con una parsimonia que me puso los vellos de punta. Al verme, bajó de un salto y se interpuso en mi camino. «¿A dónde tan deprisa, reina de la alacena?», dijo con esa voz melosa que escondía colmillos. «Tengo trabajo que hacer, joven Ricardo. Con permiso». Intenté rodearlo, pero él se movió con la agilidad de un depredador, cerrándome el paso de nuevo. «No seas tan arisca, Elena. Mi tío es un hombre mayor, un viudo amargado que vive de recuerdos. Él te ve como un proyecto de caridad, como un animal herido que recogió del camino.
Pero yo sé ver lo que realmente hay debajo de ese vestido azul. Se acercó tanto que pude oler el alcohol y el tabaco caro en su aliento. Extendió la mano para tocar un mechón de mi cabello que se había escapado de mi trenza. Retrocedí bruscamente, sintiendo un asco profundo. «No me toque», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Don Julián no tolerará sus faltas de respeto». Ricardo soltó una carcajada seca, una risa que no llegaba a sus ojos oscuros y ambiciosos. «¿Don Julián? Mi tío está ciego. Él cree que puede salvar el mundo, pero no puede salvarse ni a sí mismo. La hacienda está hundiéndose en deudas, Elena. Deudas que él no te cuenta mientras te lee poesía en la biblioteca. Pronto, yo seré quien dé las órdenes aquí. Y cuando ese día llegue, podrías pasar de dormir en el mejor cuarto a dormir en el mío, si aprendes a ser inteligente. Prefiero volver a la tierra de la despensa antes que estar cerca de alguien como usted», respondí, sintiendo cómo la indignación me quemaba la sangre. Su rostro se transformó en un segundo. La falsa cortesía desapareció y una mueca de crueldad se instaló en sus labios. Me tomó del brazo con una fuerza que me hizo soltar un gemido de dolor. «Escúchame bien, muerta de hambre. No te creas el cuento del hada madrina. Mi tío solo te usa para llenar el hueco que dejó su mujer. Eres un reemplazo barato. Si crees que él se casaría con alguien como tú, eres más tonta de lo que pareces. Disfruta de tus sábanas blancas mientras puedas, porque yo me encargaré de que termines donde perteneces, en el fango». Me soltó de un tirón y se alejó silbando una melodía burlona. Me quedé allí, temblando, con la marca de sus dedos grabada en mi piel y sus palabras taladrándome la cabeza. ¿Sería verdad? ¿Era yo solo un consuelo para la soledad de Julián? ¿Estaba la hacienda realmente en peligro? Regresé a la casa con el corazón oprimido. Al cruzar el pasillo hacia mi habitación, vi a Matilde observándome desde la sombra de una puerta. No dijo nada, pero su sonrisa de satisfacción me indicó que ella lo había visto todo. Un nuevo lobo acechaba en los olivos, y esta vez sus garras apuntaban directamente a la poca paz que yo había logrado construir. ¿Podría contarle a Julián lo que Ricardo me había dicho? ¿O eso solo precipitaría la ruina de la familia que él tanto intentaba proteger? La tarde se volvió de un color violáceo, denso y cargado de electricidad. Julián no regresaba del pueblo, y la ausencia de su presencia se sentía como un vacío de oxígeno en la hacienda. Las palabras de Ricardo seguían martilleando en mi cabeza. «Eres un reemplazo barato». Intenté sacudirme el pensamiento mientras corría hacia el granero del fondo. Los capataces habían dejado abierta una de las compuertas y el forraje para el invierno se mojaría con la lluvia que estaba a punto de caer. Llegué justo cuando las primeras gotas, gruesas como monedas de plata, empezaban a golpear la tierra seca. Entré jadeando al granero, luchando con la pesada puerta de madera. Logré cerrarla, pero el cielo se desplomó de golpe. El estruendo del agua sobre el techo de chapa era ensordecedor, aislándome del resto del mundo. Es una tormenta de las que no perdonan, ¿verdad? Me sobresalté tanto que solté un grito. Entre las sombras del fondo, cerca de los pesebres, surgió una figura. Era Julián. Estaba empapado, con la camisa pegada al cuerpo y el cabello chorreando agua. Su caballo, Sombra, resoplaba a su lado. «Patrón», pensé que seguía en el pueblo, dije, tratando de calmar los latidos de mi corazón, que no sabía si galopaba por el susto o por verlo allí. El río empezó a crecer y tuve que volver por el paso viejo. Me refugié aquí hace unos minutos, explicó él, acercándose. El granero era un espacio pequeño comparado con la inmensidad de la llanura, y ahora, con la lluvia rodeándonos, se sentía como una burbuja suspendida en el tiempo. El olor a heno seco y a caballo húmedo era intenso. Julián se quitó la chaqueta de cuero y la colgó en un poste. Al quedar solo en camisa, pude ver la fuerza de sus hombros y la tensión en su rostro. Se acercó a mí. Yo retrocedí un paso,
chocando contra un fardo de paja. Él se detuvo a escasos centímetros. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo mojado. «Estás temblando, Elena», susurró, y su mano, cálida a pesar de la lluvia, rozó mi brazo. Es solo el frío del viento, patrón». Él no se apartó. Sus ojos buscaron los míos en la penumbra del granero, y vi en ellos una lucha feroz. El hombre rudo y distante estaba desapareciendo, dejando ver a alguien vulnerable, alguien que sufría en silencio. «Ricardo estuvo hablando contigo hoy, ¿no es cierto?», preguntó, y su voz se volvió más grave. Bajé la mirada. No quería ser la causa de una pelea familiar, pero él lo sabía todo. Sentí su mano subir por mi brazo hasta mi cuello, obligándome a levantar la cara. Sus dedos eran toscos por el trabajo, pero su caricia era de una delicadeza que me hacía querer llorar. «No escuches sus venenos, Elena. Él no conoce el valor de lo que crece en esta tierra, y no conoce lo que siento cuando te veo caminar por los pasillos de mi casa». «Patrón, yo solo soy una mujer que llegó sin nada. Llegaste con más luz que todos los que han pasado por esa puerta en años», me interrumpió. Su rostro descendió, centímetro a centímetro. Su respiración se mezcló con la mía. «Siento que si te dejo ir, volveré a quedarme a oscuras». La proximidad física era insoportable y maravillosa a la vez. Podía ver las gotas de lluvia resbalando por su cuello. Casi podía sentir el latido de su corazón contra mi propio pecho. Julián cerró los ojos y apoyó su frente contra la mía. Fue un gesto de rendición absoluta. Por un segundo, el patrón desapareció, y solo quedamos dos almas heridas buscando refugio en la tormenta. Sus labios rozaron los míos, apenas un contacto eléctrico, un casi que me dejó sin aliento. Pero justo cuando mis manos subían tímidamente hacia su pecho, un rayo estalló cerca del granero, iluminando todo el lugar con una luz blanca y violenta. Sombra relinchó asustado, rompiendo el hechizo. Julián se separó bruscamente, como si despertara de un sueño prohibido. Se pasó una mano por el rostro, recuperando esa máscara de severidad que tanto le costaba mantener. «La lluvia está amainando», dijo con voz ronca sin mirarme. «Deberías volver a la casa antes de que Matilde empiece a hacer preguntas». Caminé hacia la puerta, sintiendo un vacío frío donde antes había calor. Al salir, me detuve y lo miré una última vez. Él seguía allí, de pie entre las sombras, un hombre poderoso rodeado de una soledad que ahora yo también compartía. No nos habíamos besado, pero lo que había pasado en ese granero era mucho más peligroso. Habíamos reconocido que nos necesitábamos. El silencio que siguió a la tormenta era casi más pesado que la lluvia misma. Regresé a la casa con la ropa húmeda y el corazón en un hilo, sintiendo todavía la presión de la frente de Julián contra la mía. Esa noche, el sueño se me escapó. Me quedé mirando el techo de mi habitación, preguntándome cuánto tiempo más podríamos sostener este juego de silencios y roces eléctricos antes de que todo estallara. A mitad de la noche, un ruido me puso en alerta. No era el viento, ni los crujidos habituales de la madera. Era el sonido de papeles revueltos y un sollozo ahogado que venía de la biblioteca, justo al lado de mi cuarto. Me puse una bata y salí al pasillo. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Entré sin hacer ruido y lo vi. Julián estaba sentado ante su escritorio, rodeado de libros contables y documentos con sellos oficiales. Tenía la cabeza entre las manos y, por primera vez, no vi al patrón inquebrantable, sino a un hombre derrotado por un peso invisible. «¿Patrón? ¿Se siente bien?», susurré, acercándome con cautela. Él levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su rostro parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. No intentó ocultar los papeles. Simplemente soltó una carcajada amarga, carente de toda alegría. «Ricardo tenía razón en algo, Elena», dijo señalando los documentos. «Los Olivos se muere. El ganado enfermó el año pasado.
Las cosechas se perdieron con la sequía, y yo, por orgullo, pedí préstamos que ahora no puedo pagar. Pero usted ha trabajado más que nadie, dije acercándome lo suficiente para poner una mano sobre el escritorio. El trabajo no siempre es suficiente contra la mala fe. Ricardo, mi propio sobrino, ha estado firmando pagarés a mi nombre, malgastando el dinero en el juego y en vicios en la ciudad. Ha puesto la hacienda como garantía. Julián golpeó la mesa con el puño. Si no consigo una cantidad imposible de dinero en un mes, el banco se llevará todo. La tierra de mis padres, el hogar de mi esposa. Todo. Me quedé helada. Ahora entendía la urgencia en los ojos de Ricardo y su arrogancia. Él no quería la hacienda para trabajarla. Quería verla caer para sacar su tajada y marcharse. ¿Por qué no lo denuncia? ¿Es un fraude?, pregunté, sintiendo una rabia profunda. Es mi sangre, Elena, el último rastro de mi hermana. Si lo denuncio, ella moriría de vergüenza en su tumba. Y de todos modos, legalmente mi firma está ahí. Fui un estúpido al confiar en él. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad del campo. Ahora entiendes por qué no puedo ofrecerte nada. Soy un hombre quebrado que pronto no tendrá ni un techo que compartir. Caminé hacia él. Ya no me importaba la diferencia de clases, ni el qué dirán, ni el miedo a Matilde. Me paré a su espalda y, por primera vez, rodeé su cintura con mis brazos, apoyando mi mejilla contra su espalda sólida. Usted me dio dignidad cuando yo dormía en la tierra, Julián, le dije, usando su nombre por primera vez. No me importa si esta casa se cae mañana. Yo no quiero sus tierras, ni su apellido. Lo quiero a usted. Si tenemos que volver a empezar en un rancho de barro, yo estaré a su lado. Sentí cómo su cuerpo se tensaba, y luego, lentamente, se relajaba. Se dio la vuelta entre mis brazos y me rodeó con los suyos, escondiendo su rostro en mi cuello. Supe en ese momento que ahora compartíamos algo más que una atracción. Compartíamos un secreto y una carga. Eres demasiado buena para este mundo, Elena, murmuró contra mi piel. Pero no dejaré que Ricardo gane. Si tengo que vender hasta mi última camisa para salvar tu lugar aquí, lo haré. Nos quedamos así, abrazados en la penumbra, mientras el primer rayo de luz empezaba a teñir el horizonte. Habíamos unido nuestras soledades contra el mundo, pero al separarnos para que yo volviera a mi cuarto, vi algo que me heló la sangre. Un destello de metal en la cerradura de la puerta. Alguien había estado escuchando desde el pasillo. El aire en la hacienda se podía cortar con un cuchillo. Después de nuestra confesión en la biblioteca, Julián y yo evitábamos tocarnos en público, pero nuestras miradas se buscaban constantemente, cargadas de una complicidad nueva y peligrosa. Sin embargo, la amenaza del banco y la sombra del espía en la puerta nos mantenían en vilo. Llegó el día de la fiesta de la Virgen de la Altagracia, la celebración más importante del pueblo. Era una tradición que el patrón de los Olivos asistiera para abrir el baile en la plaza principal. «No creo que debas ir, Elena», me dijo Matilde mientras me entregaba un vestido de seda color champán, un regalo que Julián había hecho traer de la ciudad bajo el pretexto de que era ropa adecuada para una asistente de biblioteca. «Una mujer de tu origen solo servirá para que la gente murmure. Y don Julián ya tiene suficientes problemas para que tú le añadas el escándalo de tu presencia». El patrón me pidió que lo acompañara como parte de la casa, Matilde. Respondí, mirándola fijamente al espejo. Ya no le tenía miedo. Y no pienso esconderme. Cuando bajé las escaleras, el silencio cayó sobre el gran salón. Julián me esperaba al pie de los escalones, vestido con un traje de charro de gala, negro con bordados de plata. Al verme, sus ojos se encendieron con un fuego que me hizo flaquear las piernas. Ricardo, apoyado en la puerta principal, soltó una carcajada burlona mientras se ajustaba el pañuelo. «Vaya, tío, has logrado que la Cenicienta parezca una princesa. Lástima que el carruaje esté a punto de convertirse en calabaza por las deudas», susurró Ricardo al pasar a nuestro lado. Julián lo ignoró,
pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Llegamos a la plaza del pueblo bajo un cielo cuajado de estrellas. La música de las cuerdas y el acordeón llenaba el aire tibio de la noche. La gente del pueblo, los peones y los acatados de la región nos miraban con curiosidad. El rumor corría rápido. ¿Quién es esa mujer que acompaña al viudo de hierro? De pronto, la orquesta comenzó a tocar un vals lento y melancólico. Julián, rompiendo todo protocolo y dejando a las hijas de los otros hacendados con la palabra en la boca, caminó hacia mí y me extendió la mano. ¿Me concede esta pieza, Elena? Su voz era una orden y un ruego a la vez. Patrón, todos están mirando, susurré, poniendo mi mano sobre la suya. Que miren, que vean que no estoy solo, respondió él con firmeza. Me tomó por la cintura y me atrajo hacia él. En ese momento, el mundo desapareció. Ya no había deudas, ni Matilde, ni una despensa fría. Solo estábamos nosotros dos, girando bajo las luces de la plaza. Su mano en mi espalda era como un anclaje a la realidad, y mis dedos se entrelazaban con los suyos con una fuerza desesperada. «Bailas como si hubieras nacido para esto», murmuró cerca de mi oído, y su aliento me erizó la piel. «Bailo como si fuera la última vez que voy a ser feliz», le confesé, hundiendo mi rostro por un segundo en su hombro. Fue un momento de triunfo, de romance público, un desafío a la sociedad rural que nos rodeaba. Por un instante, me sentí la dueña de su mundo. Pero el vals llegó a su fin, y, al abrir los ojos, vi a Ricardo hablando en un rincón con el gerente del banco local. Ambos nos miraban y Ricardo señalaba a Julián con un gesto de desprecio. La felicidad fue un espejismo breve. El vals se detuvo, pero la trampa que Ricardo había tendido estaba a punto de cerrarse sobre nosotros, y la humillación que vendría después sería un golpe del que no estaba segura si podríamos recuperarnos. El eco de los aplausos tras el vals aún vibraba en el aire, pero el ambiente cambió en un latido. Julián todavía me sostenía de la mano, con un gesto de orgullo que desafiaba a las familias más ricas de la región, cuando Ricardo se adelantó hacia el centro de la pista. No estaba solo. Lo acompañaba el gerente del banco y un par de hacendados vecinos que siempre habían envidiado la extensión de los olivos. Ricardo levantó una copa de cristal, llamando la atención de todos. Su sonrisa no era la de un sobrino afectuoso, sino la de un verdugo que disfruta del peso del hacha. «¡Atención a todos!», gritó Ricardo, y la música se detuvo de golpe, dejando un silencio sepulcral que solo era roto por el crepitar de las antorchas. «Qué hermoso cuadro, ¿verdad?». Mi tío, el gran don Julián, dándose aires de grandeza con esta mujer. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro. Julián dio un paso al frente, poniéndome detrás de él, pero Ricardo no se detuvo. «Es conmovedor ver cómo la caridad se confunde con el afecto», continuó Ricardo, dirigiéndose a la multitud que ya empezaba a murmurar. «Pero creo que es justo que nuestros amigos y acreedores sepan la verdad. Mientras mi tío gasta el poco crédito que le queda en vestir de seda a una mujer que hace un mes dormía entre los ratones de nuestra despensa, la hacienda que todos respetaban está en la ruina». «¡Cállate, Ricardo!», rugió Julián, y su voz fue como un trueno que hizo retroceder a los más cercanos. ¿Por qué habría de callarme? Ricardo sacó un fajo de papeles del interior de su chaqueta y los lanzó al aire. Las hojas volaron como pájaros de mal agüero antes de caer al suelo. «Mírenlos, son las órdenes de embargo. Mientras él baila con la sirvienta, Los Olivos deja de pertenecerle. Y tú, Elena, ¿les has contado a todos cómo llegaste? ¿Cómo suplicaste por un pedazo de pan antes de meterte en la cama del patrón para asegurar tu cuarto?» Un murmullo de horror y desprecio recorrió la plaza. Las señoras de la alta sociedad se cubrieron la boca con sus abanicos, y los hombres me miraron con una lascivia insultante. Me sentí desnuda, humillada, como si el vestido champán se hubiera convertido en harapos frente a todos.
La vergüenza me quemaba el alma. Cada palabra de Ricardo era un látigo que me abría la piel. Julián intentó hablar, pero el gerente del banco intervino con voz gélida. Don Julián, mañana a primera hora esperamos la entrega de las llaves. Los rumores de su insolvencia han sido confirmados por su propio administrador de confianza. No hay más prórrogas. Miré a Julián. Vi cómo su espalda, siempre recta, se encorvaba bajo el peso de la deshonra. Vi cómo el brillo de sus ojos se apagaba, sustituido por una sombra de derrota absoluta. Él me miró, y en su mirada no había reproche hacia mí, sino una disculpa silenciosa que me dolió más que los insultos de Ricardo. «Vámonos de aquí, Elena», dijo Julián con una voz quebrada que apenas era un susurro. Caminamos entre la multitud que se abría paso para dejarnos pasar, no por respeto, sino como quien se aparta de un leproso. Escuché las risas ahogadas, los comentarios sobre mi pasado y el destino de la hacienda. Ricardo se quedó atrás, brindando con el gerente, celebrando su victoria sobre las ruinas de nuestra felicidad. Llegamos a la casona en un silencio mortal. Al entrar, Julián se dirigió directamente a su despacho y cerró la puerta. Me quedé sola en el gran salón, mirando mi reflejo en los espejos que pronto pertenecerían a extraños. Comprendí que mientras yo estuviera a su lado, la gente seguiría usándome como un arma para golpearlo a él. Mi presencia solo servía para alimentar el fuego que estaba consumiendo su legado. Subí a mi habitación, me quité el vestido de seda y volví a ponerme el viejo traje de algodón con el que llegué. Las lágrimas, que había contenido con orgullo en la plaza, empezaron a caer sin control. Sabía lo que tenía que hacer. Si lo amaba de verdad, no podía permitir que perdiera lo último que le quedaba por mi culpa. El silencio de la casona era más aterrador que los gritos en la plaza. Cada crujido de la madera bajo mis pies se sentía como un reproche. Entré en mi habitación. Aquella habitación que por unas semanas me hizo creer que pertenecía a un mundo de luz, y no encendí la vela. No quería ver el lujo que estaba a punto de perderse. Solo quería que la oscuridad me abrazara. Busqué mi vieja maleta debajo de la cama. Al tocar el cuero gastado y sentir el olor a polvo y camino, una punzada de realidad me atravesó el pecho. Metí mis pocas pertenencias con manos temblorosas. El vestido de seda color champán quedó tirado sobre la colcha blanca, como la piel muerta de una serpiente que ya no tiene dónde esconderse. «Es lo mejor, Elena, para él y para ti», me susurré a mí misma, aunque las palabras me supieran a hiel. Mientras estuviera aquí, Ricardo tendría un blanco perfecto para disparar sus calumnias. Si yo desaparecía, tal vez Julián podría usar sus últimas fuerzas para negociar, para salvar la honra de su apellido sin el peso de una sirvienta que manchara su imagen ante los acreedores. Mi amor por él era lo más puro que había sentido en mi vida, y precisamente por eso no podía ser el ancla que lo hundiera en el fango. Bajé las escaleras evitando los escalones que sabía que crujían. Al pasar frente al despacho de Julián, vi un hilo de luz filtrándose por debajo de la puerta. Me detuve. Mi mano se alzó hacia el picaporte, muriendo de ganas de entrar, de abrazarlo una última vez y decirle que nada de lo que dijeron en la plaza era verdad. Pero me detuve. Si lo veía, no tendría la fuerza para irme. Si escuchaba su voz, mis pies se clavarían en la tierra de los olivos para siempre. «Adiós, mi patrón. Mi Julián», susurré contra la madera fría. Salí por la puerta trasera, la misma por la que entré aquel martes gris. La noche estaba despejada ahora, pero el aire del campo se sentía gélido. Caminé hacia el portón principal, evitando las luces de las caballerizas. Cada sombra me parecía un fantasma de Matilde o una burla de Ricardo. Cuando mis pies tocaron la grava del camino exterior, sentí que el corazón se me desgarraba. Miré hacia atrás una última vez. La silueta de la hacienda se recortaba contra la luna, imponente y triste, como un gigante herido de muerte. Me sentí de nuevo como aquella muchacha que dormía en el suelo de la despensa, sola, con frío y sin rumbo.
Empecé a caminar por la carretera de tierra, hacia la nada. El silencio del campo, que antes me daba paz, ahora era un vacío que me gritaba mi soledad. ¿A dónde iría? No importaba. Cualquier lugar era mejor que ser el instrumento de la ruina del hombre, que me enseñó que yo era digna de ser mirada a los ojos. No había caminado ni 2 kilómetros cuando escuché un sonido que hizo que se me helara la sangre. No era el viento. Era el galope rítmico y furioso de un caballo que se acercaba a toda velocidad. Un caballo que yo conocía muy bien por el golpe seco de sus herraduras contra la piedra. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si correr a esconderme entre los matorrales o quedarme allí y dejar que el destino me alcanzara. El sonido de los cascos de sombra golpeando la tierra seca retumbaba en mi pecho como si fuera mi propio pulso. Quise correr, perderme entre los matorrales de espino que bordeaban el camino. Pero mis piernas no me obedecieron. Me quedé allí, en medio de la carretera, bajo la luz plateada de una luna que parecía juzgar mi cobardía. El caballo frenó en seco, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Julián saltó de la montura antes de que el animal se detuviera por completo. Venía sin sombrero, con la camisa desabrochada y los ojos encendidos por una mezcla de terror y furia que nunca antes le había visto. ¿A dónde crees que vas? Su voz no fue un grito, fue un rugido herido que cortó el silencio de la noche. Es lo mejor, Julián, alcancé a decir, retrocediendo un paso. Ricardo tiene razón. Soy una mancha en su nombre. Si me voy, usted podrá salvar lo que queda. Podrá volver a ser el patrón respetado de antes. Él acortó la distancia entre nosotros con 2 zancadas violentas. Me tomó por los hombros, y esta vez no hubo delicadeza, solo una desesperación cruda. Sus manos temblaban. ¿Crees que me importa el respeto de unos miserables que brindan con mi ruina? ¿Crees que estas tierras valen algo si cuando entro a la casa no encuentro tu luz en la biblioteca? Me sacudió levemente, obligándome a mirarlo. Elena, me quitaron el honor en esa plaza, me quitaron el crédito, y mañana me quitarán las llaves de mi herencia. No permitas que también me quiten el alma. No me dejes solo otra vez. Lo van a destruir por mi culpa, grité, rompiendo en llanto. Matilde y Ricardo no pararán hasta que usted no tenga donde caerse muerto si yo sigo a su lado. Julián soltó mis hombros y lentamente acunó mi rostro entre sus manos. Sus pulgares secaron mis lágrimas con una ternura que me destrozó por completo. En ese momento, en medio del camino desolado, comprendí que este hombre no era mi patrón, ni yo era su sirvienta. Éramos simplemente 2 náufragos aferrados a la misma tabla. Que lo quiten todo, Elena. Que quemen la casa si quieren, susurró, pegando su frente a la mía. Pero tú vuelves conmigo, porque prefiero ser un hombre pobre a tu lado que un hacendado rico en una casa vacía. No te fuiste para salvarme a mí. Te ibas para salvarte del dolor, y eso no te lo voy a permitir. Me subió a sombra con una fuerza protectora y se montó detrás de mí. Regresamos a la hacienda al trote lento, con mis manos entrelazadas sobre las suyas. El miedo no se había ido, pero la soledad sí. Sin embargo, al acercarnos a los portones de los olivos, vimos algo que nos heló la sangre. Un resplandor anaranjado bailaba en las ventanas del granero del fondo, y el olor a humo empezaba a viciar el aire puro de la noche. Un grito desgarrador de Matilde rompió el silencio. Pero no era un grito de auxilio, era un grito de orden. Ricardo había decidido que, si él no podía heredar la hacienda, nadie lo haría. El rastro de su envidia estaba a punto de convertirse en un infierno de cenizas. El resplandor naranja crecía en el horizonte, devorando la oscuridad de la noche con una voracidad aterradora. Julián espoleó a Sombra, y galopamos hacia el corazón de la hacienda, donde el aire ya sabía a ceniza y desesperación. Pero al llegar cerca de la casona, no fue el fuego lo que detuvo nuestro aliento, sino lo que vimos en las sombras del viejo callejón de los naranjos. Allí, bajo la luz vacilante de una antorcha, estaban ellos, Matilde y Ricardo.
No estaban tratando de apagar el fuego. Al contrario, Ricardo sostenía un bidón de queroseno vacío, y Matilde, con una expresión de locura y triunfo que le deformaba el rostro, guardaba con prisa unos fajos de billetes y las joyas que yo sabía pertenecían a la difunta esposa de Julián. «Es ahora o nunca, muchacho», siseó Matilde, su voz cargada de un veneno que ya no intentaba esconder. «Que piensen que la muerta de hambre volcó una lámpara antes de huir. El seguro de la cosecha nos dará lo suficiente para irnos lejos de esta miseria y dejar a Julián en la calle, como el mendigo que eligió ser». Julián saltó del caballo antes de que terminara de frenar. Su presencia en la penumbra pareció congelar el tiempo. Ricardo dio un paso atrás, soltando el bidón, que golpeó el suelo con un sonido hueco y metálico. «¿Así que este era tu plan, Ricardo?» La voz de Julián era un susurro gélido, más peligroso que cualquier grito. ¿Quemar la historia de nuestra familia por unas monedas y culpar a una mujer inocente? «Tío, no es lo que parece», balbuceó Ricardo, buscando desesperadamente una salida con la mirada. Yo intentaba salvar algo para nosotros. Matilde me dijo que... «¡Cállate, cobarde!», gritó Matilde, dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás. Se encaró a Julián con un odio que debía de haber estado hirviendo por décadas. «Sí, Julián, fui yo. Yo que te serví durante 30 años, que cuidé de tu esposa enferma mientras tú te hundías en el alcohol y el silencio. ¿Y qué recibo a cambio? ¿Que me desprecies por una recogida del camino? Prefiero ver esta casa reducida a escombros antes que verla a ella sentada en el lugar que me corresponde por derecho de lealtad». «La lealtad no se cobra con fuego, Matilde», respondió Julián, dando un paso hacia ella. «Se acabó. Denme el dinero y las joyas, ahora mismo». Pero Ricardo, viendo que su vida de lujo se esfumaba, sacó de su cinturón la navaja de bolsillo con la que solía jugar. Sus ojos brillaban con la desesperación de un animal acorralado. «No vamos a ir a la cárcel, tío, ni por ti ni por esa sirvienta», dijo Ricardo, avanzando hacia nosotros mientras las llamas del granero empezaban a saltar hacia la estructura principal de la casa. En ese momento, un estruendo sacudió el suelo. El techo del granero colapsó, levantando una lluvia de chispas ardientes. El viento cambió de dirección de golpe, empujando el humo denso hacia nosotros. Ricardo aprovechó la confusión para lanzarse contra Julián, pero yo no me quedé quieta. Mi instinto, forjado en años de defenderme sola en el mundo, se disparó. «¡Cuidado, Julián!», grité, lanzándome hacia adelante. Pero el peligro no era solo la navaja. El fuego ya estaba lamiendo las paredes de la biblioteca, donde se guardaban los únicos documentos que podían probar el fraude de Ricardo y salvar lo poco que quedaba de la honra de Julián. Sabía que si esos papeles se convertían en ceniza, la verdad moriría con ellos. El aire se volvió irrespirable. El humo negro y espeso se metía en mis pulmones como garras de fuego, y el calor era tan intenso que sentía que la piel se me iba a desprender. Julián y Ricardo forcejeaban en el suelo, una lucha brutal de sombras contra el resplandor naranja de la tragedia. Matilde, al ver que el caos era su única salida, empezó a correr hacia la oscuridad del campo con el botín en sus manos. «Elena, vete de aquí, sal de la casa», gritó Julián mientras lograba inmovilizar el brazo de Ricardo. Pero yo no podía moverme hacia la salida. Mis ojos estaban fijos en la ventana de la biblioteca. Las llamas ya trepaban por las cortinas de terciopelo. Sabía que allí, en el segundo cajón del escritorio, estaban los pagarés falsificados que Ricardo había escondido para hundir a su tío. Si el fuego llegaba a ese escritorio, Julián perdería la única prueba de su inocencia ante la ley. Sería un hombre arruinado y posiblemente un hombre preso. No lo pensé. Me cubrí la boca con el dobladillo de mi vestido de algodón y corrí hacia el interior de la casa. «Elena, no». La voz de Julián se perdió detrás de mí entre el rugido del incendio. La casona, que antes me pareció un palacio, ahora era una trampa mortal. Las vigas de madera crujían como huesos rompiéndose.
Subí las escaleras mientras el humo me nublaba la vista. Al llegar a la biblioteca, el calor me golpeó como una pared física. Los libros que tanto había cuidado, las historias que me habían dado refugio, se retorcían y se volvían negros bajo el fuego. Llegué al escritorio. La madera quemaba al tacto. Forcejeé con el cajón, pero estaba trabado por el calor. Mis manos de trabajadora, tiraron con toda la fuerza que me daba el amor y la desesperación. Con un crujido seco, el cajón cedió. Tomé el fajo de papeles y los metí dentro de mi pecho, contra mi corazón. En ese momento, una viga del techo cedió justo sobre la puerta, bloqueando mi única salida. El pánico intentó paralizarme, pero el pensamiento de Julián me mantuvo en pie. Miré hacia el ventanal del balcón. El cristal estalló por el calor, dejando entrar una ráfaga de aire que avivó aún más las llamas. Me asomé al vacío, con el humo cegándome. Abajo, en el patio, la escena era dantesca. Los peones habían llegado y trataban de sofocar el fuego con baldes de agua, pero era inútil. Vi a Julián deshacerse de Ricardo con un golpe certero y mirar hacia arriba. Su rostro, al verme entre las llamas, se transformó en una máscara de puro terror. «¡Salta, Elena! ¡Yo te recibo!», gritaba él, extendiendo sus brazos, ignorando las chispas que caían sobre su ropa. El miedo a la altura no era nada comparado con el miedo a perderlo. Me subí al barandal, sintiendo el fuego lamiendo mis talones. Apreté los papeles contra mi pecho y, cerrando los ojos con una oración en los labios, me lancé al vacío. Sentí el impacto, pero no contra el suelo frío, sino contra el pecho sólido de Julián. Sus brazos me rodearon con una fuerza que me dejó sin aliento, y ambos caímos sobre la tierra, rodando lejos de la estructura que empezaba a colapsar. Él no me soltó. Me revisó el rostro, las manos, sollozando mi nombre una y otra vez. «¿Estás loca? ¿Por qué lo hiciste?», me preguntó, con la voz rota por el humo y el llanto. Saqué los papeles empapados en sudor y manchados de hollín de mi pecho. «Aquí está su verdad, Julián», susurré, exhausta. «Ahora nadie podrá decirle que usted falló». Él no miró los papeles. Los dejó caer a un lado y me besó con una desesperación que sabía a ceniza y a vida recuperada. En ese instante, mientras la casona de los olivos ardía a nuestras espaldas, algo mucho más fuerte y antiguo que las piedras se estaba salvando. Pero el peligro no había terminado. Ricardo, aprovechando el descuido, se levantaba con la navaja en la mano, y Matilde no había llegado muy lejos. El estruendo de la estructura principal colapsando levantó una columna de chispas que pareció tocar las estrellas. El calor seguía siendo insoportable, pero el frío de la traición era lo que realmente nos helaba la sangre. Julián me mantenía protegida tras su cuerpo, con su camisa chamuscada y el rostro manchado de hollín, mientras Ricardo se levantaba pesadamente del suelo, con la mirada perdida de quien sabe que ya no tiene nada que perder. «¡Se acabó, Ricardo!», rugió Julián, señalando el fajo de papeles que yo había rescatado. «Aquí están tus firmas, tus deudas, tus mentiras. La justicia de este pueblo podrá ser lenta, pero estos documentos son tu sentencia». Ricardo soltó una risa histérica, una carcajada que se mezclaba con el crepitar de las llamas. «¿Justicia? ¿Crees que me importa la justicia en un montón de cenizas? Si yo no puedo tener los olivos, tú tampoco tendrás nada, tío». «¡Nada!». Se lanzó hacia adelante con la navaja en alto, ciego de rabia. Pero antes de que pudiera acercarse, un grito agudo cortó el aire desde el callejón de los naranjos. Los peones de la hacienda, liderados por el viejo capataz que siempre me había mirado con lástima, traían a rastras a Matilde. La gobernanta estaba desgreñada, con el vestido roto y las joyas de la difunta esposa de Julián desparramadas por el suelo. Se resistía como una fiera, pero su máscara de señora respetable se había hecho pedazos para siempre. «¡Suéltenme, asquerosos!», gritaba ella. «Todo lo que hice fue por el bien de esta casa.
¡Esta mujer es la que trajo la maldición! El capataz se detuvo frente a Julián y le entregó una pequeña caja de madera que Matilde intentaba ocultar. Julián la abrió con manos temblorosas. Dentro no solo había oro, había una confesión escrita por el propio Ricardo, dirigida a Matilde, donde detallaba cómo pensaba declarar a su tío incapaz para quedarse con todo. Al ver que su propia alianza lo traicionaba, Ricardo se detuvo en seco. Su brazo cayó, dejando caer la navaja sobre la grava. La cobardía terminó por vencer a su ambición. Cayó de rodillas, sollozando, rodeado por los hombres que alguna vez le tuvieron respeto solo por su apellido. «Llévenselos», ordenó Julián, y su voz tenía una autoridad que nunca antes le había escuchado. No era la voz de un patrón autoritario, era la de un hombre que acababa de limpiar su casa de parásitos. Entréguenlos a las autoridades en el pueblo y asegúrense de que el gerente del banco vea esos documentos. La hacienda Los Olivos no se vende. Mientras se llevaban a Matilde y a Ricardo entre abucheos de los peones, Julián se volvió hacia mí. Sus ojos reflejaban el fuego que todavía consumía la biblioteca, pero también una paz que no conocía. «Lo has salvado todo, Elena», murmuró, tomando mis manos quemadas por el calor del escritorio. «No solo los papeles. Me has salvado a mí de convertirme en un fantasma». «La casa», dije, mirando con tristeza cómo las llamas devoraban la historia de su familia. «Las paredes se levantan de nuevo, Elena. Pero el honor y el amor, una vez que se pierden, no tienen cimiento que los sostenga. Gracias a ti, hoy soy el hombre más rico del mundo, aunque no me quede un solo mueble en pie». La verdad había salido a la luz con un impacto que nadie en la región olvidaría. Los villanos habían sido expuestos en su propia red de mentiras. Pero mientras el amanecer empezaba a teñir el cielo de un gris pálido sobre las ruinas humeantes, yo sabía que nos faltaba un último paso. Ya no éramos el hacendado y la protegida. Éramos dos personas listas para dejar de esconderse. El sol comenzó a asomarse tímidamente por detrás de las colinas, bañando de un oro suave las ruinas humeantes de lo que alguna vez fue el símbolo de la alcurnia en el valle. El aire todavía olía a madera quemada y a la humedad de la tierra que los peones habían empapado para salvar lo que quedaba de la estructura principal. La casona de los Olivos estaba herida, sí, pero sus cimientos seguían firmes, hundidos profundamente en la tierra, igual que lo que yo sentía en mi pecho. Julián y yo estábamos sentados en el borde de la fuente del patio central, mirando hacia el horizonte. Él me rodeaba con su brazo, y yo apoyaba mi cabeza en su hombro, sintiendo por primera vez que el peso del mundo se había disipado. «No será fácil reconstruir todo esto, Elena», dijo él en voz baja, mirando las ventanas ennegrecidas de la biblioteca. «El banco tendrá que aceptar los documentos, y pasaremos meses, quizás años, antes de que esta casa vuelva a brillar como antes». «Las casas se reconstruyen con piedra y cal, Julián», respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. «Pero los hogares se construyen con la verdad. Y nosotros, por fin, ya no tenemos secretos». Él se separó un poco para mirarme. El sol de la mañana resaltaba el color de sus ojos, que ahora no tenían ni rastro de aquella frialdad de piedra. Se puso de pie y, ante la mirada de los trabajadores que comenzaban las labores de limpieza, se arrodilló frente a mí en la misma tierra que una vez me vio llegar como una desconocida. «Elena, cuando llegaste aquí, te di un cuarto por lástima y protección. Pero hoy, frente a mis tierras y bajo este cielo, te pido algo muy diferente. No quiero que seas una invitada en mi casa, ni la guardiana de mis libros. Quiero que seas la dueña de cada rincón de esta hacienda, y la única dueña de mi vida. ¿Te quedarías conmigo para siempre, no como alguien a quien rescaté, sino como la mujer que me rescató a mí?» Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de dolor, sino de una alegría catártica que me inundaba el alma. Recordé el frío del suelo de la despensa, el desprecio de Matilde y el miedo a Ricardo. Todo eso había sido el camino necesario para llegar a este momento. Sí, Julián, 1000 veces sí.
susurré. Él me levantó en vilo y me besó. Un beso que sellaba nuestra alianza frente al mundo. Escuché los aplausos y los vítores de los peones, hombres rudos que celebraban que, por fin, el amor y la justicia habían ganado la batalla en el campo. Caminamos juntos hacia la entrada de la casa. Al pasar por la cocina, miré hacia la puerta de la vieja despensa. Ya no sentía miedo ni nostalgia. Ese lugar siempre sería el recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encendida. Hoy, mientras veo el atardecer desde nuestra baranda reconstruida, sé que no soy una impostora. Soy la señora de los olivos, la mujer que encontró su lugar en el mundo entre el polvo de la cosecha y el abrazo de un hombre que aprendió a amar de nuevo. Por fin, después de tanto camino, he vuelto a casa. Si esta historia te hizo sentir algo bonito, suscribirse al canal, dar like y comentar, es una forma de seguir caminando juntos. Compartir puede llevar esta historia a alguien que hoy necesita creer otra vez en el amor.